tardes, un placer para mí compartir con ustedes la tarde de hoy. Vamos al segundo encuentro de la unidad curricular Teoría de las Relaciones Industriales. En este módulo, del el módulo número 2, vamos a empezar recordando un poquito lo que se habló de las relaciones industriales en el primer encuentro. Y allí desarrollábamos el concepto de lo que eran las relaciones industriales, diciendo lo que aportó el, este pensador Dunlop con respecto a lo que eran las relaciones industriales. Y él decía que se constituye la disciplina que tiene por objeto de estudio las relaciones existentes entre los dirigentes de empresa, los trabajadores y los órganos de gobierno. Teoría que en definitiva tiene por finalidad explicar las razones de las normas que rigen esas relaciones laborales, esas relaciones de trabajo que tienen que se establecen entre los órganos de gobierno, entre las empresas y los trabajadores. Las relaciones industriales o relaciones laborales, como también se le reconoce, refieren al vínculo que se establece entre las partes administrativas de una empresa y los trabajadores. Muchas veces la relación se entabla entre los directivos y el sindicato en representación de los trabajadores. Se trata de un conjunto de normas, de procedimientos y de recomendaciones que se desarrollan para el objetivo de alcanzar la eficiencia y cumplir con las metas, con el objeto que tienen las empresas. Las relaciones industriales como disciplina surgen de la creencia de que la principal ventaja competitiva de una empresa es su gente, es su personal, es decir, las personas que trabajan en ella. Por lo tanto, para el éxito de los negocios, de las empresas, de las instituciones, es imprescindible que quienes dirigen y los empleados trabajen en completa armonía en pos de que se cumplan los objetivos empresariales. Los responsables de recursos humanos, por lo general, son los encargados de seleccionar los recursos que conforman las organizaciones. Básicamente, ellos, aparte de que son las personas encargadas que deben seleccionar, formar y entrenar la fuerza laboral, también son los encargados de que de que este personal se desarrolle sus capacidades dentro de la organización. De esta manera, la empresa contará con empleados motivados, contará con los recursos que van a impulsar, en definitiva, las acciones que concretan los objetivos de la organización. Fíjense que repetimos repito con mucha frecuencia lo de alcanzar las metas y lo de alcanzar los objetivos de la organización. ¿Por qué? Porque la mayoría de los aspectos que se estudian a través de esta unidad curricular, todo apunta a que independientemente de que se manejen o de que se estudien algunos aspectos que conforman la parte que conforman subsistemas dentro del sistema general de la organización, pues cada una de esas cosas tiene que ver con con el trabajo eficaz, eficiente, positivo, con todos los aspectos que contribuyen a que las organizaciones eh, consigan el objeto, logren el objeto para lo cual ellas se crearon. Entonces, por eso, con mucha frecuencia, todo lo que decimos apunta a eso. Y las relaciones industriales, que son las relaciones laborales, pues son la base de que todo lo que sucede en los contextos organizacionales se dé de la mejor forma posible, lo que permite alcanzar la eficiencia, la eficacia, la productividad y hace que las empresas sean competitivas
en cada una de sus particularidades, ¿sí? Tenemos también que definir en este punto, entonces, que las relaciones industriales tienen una importancia fundamental considerando que establecen un vínculo legal entre los trabajadores y el patrono a fin de proteger los intereses y la integridad en todo sentido, tanto del trabajador como del patrono. Eso es uno de los fundamentos que hacen que emerjan estas relaciones industriales como un aspecto científico, como un aspecto comprobado que tiene que se vincula a la organización y que tiene una existencia indefectible para alcanzar lo que se propone cada organización. Son indispensables para que funcionen las empresas, lo acabo de decir. No se oponen al contrato, pues estas pueden nacer del contrato y pueden tener otro origen. Estas relaciones industriales o relaciones laborales no se pueden oponer al contrato porque en ellas está en el seno de su razón de ser, aparece el contrato como una forma de relación laboral que tiende a beneficiar a las partes y por ende a las partes, tanto la parte laboral como a la parte administrativa, y por ende, pues allí está parte de lo que supone la importancia de las relaciones industriales. La dirección de las relaciones industriales en la actualidad es una función muy importante, lo vengo diciendo, y debido a esto deberá fijarse un rumbo a través de sus objetivos, formulando normas de acción, es decir, políticas, y estructurar un programa que lleve a la empresa a la consecución de los objetivos que se hubiese fijado. Cabe destacar que los actores que intervienen en las relaciones industriales entonces son los ejecutantes de esas reglas que gobiernan su convivencia dentro de la organización. Este es un proceso activo, obvio que sí, por la dinámica del mismo trabajo, donde se crean reglas o se adaptan las existentes según el contexto. Las relaciones industriales no funcionan simplemente para generar reglas o para hacer contratos, ¿sí? También funcionan para, para hacer, para llevar esos lineamientos, para trabajar esas reglas en un marco, por ejemplo, de valores, ¿sí? De respeto. Por eso la tarea de las relaciones industriales es administrar e interpretar los procesos productivos donde estas reglas funcionan como guía. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué hacen las relaciones industriales? Gestionan estas normas, administran estas normas para que estas normas se den a cabalidad dentro de las relaciones laborales que existen en las organizaciones. Hay reglas que son generales, se originan en los gobiernos, por ejemplo, ¿sí? Aquellas que, vamos a poner un ejemplo, las que fijan, por ejemplo, los salarios mínimos y otras que son particulares y dependerán del grado de institucionalización del sector y de la empresa. Ok, las relaciones industriales o las relaciones laborales abarcan varios aspectos. Dentro de estos aspectos tenemos la negociación colectiva, el contrato de trabajo, las quejas y las sugerencias, tenemos los reglamentos internos de trabajo, tenemos la parte de los sindicatos, tenemos la resolución de conflictos, las disciplinas. Son varios los aspectos que en definitiva abarcan las relaciones industriales. Dentro de las relaciones industriales tenemos tenemos que existen modelos que atienden a políticas, que atienden a momentos
sociales y culturales que se han dado históricamente. Respecto a esto, tenemos en primer término el modelo estructuralista, ese modelo que nos habla del enfoque que se le atribuye al pensador Dunlop, que fue uno de los primeros pensadores que nos decía con respecto a las relaciones industriales que toda comunidad que se industrializa independientemente de su forma política crea obreros y crea empresarios. Nos hablaba de que el enfoque, de que el estatus de estos obreros y empresarios y sus interrelaciones pasan a ser definidos más o menos detalladamente. Habla de que el Estado Nacional no puede ignorar estas relaciones vitales en la sociedad industrial, en particular cuando los gobiernos del mundo contemporáneo están activamente implicados en el estímulo y la dirección de programas de desarrollo. Las sociedades industriales crean necesariamente relaciones industriales, definidas como el complejo de interrelaciones entre personas, entre empresarios, perdón, obreros, organismos y el gobierno. El enfoque se le atribuye a Dunlop, que inspirado en la teoría de Talcott Parsons, realiza estudios sobre las relaciones de trabajo en las sociedades industriales y llega a concebir esto de las relaciones de trabajo bajo un enfoque sistemático, considerando que son como un subsistema dentro del sistema de la sociedad global. Estas relaciones industriales, así las consideró Dunlop. Concluyó entonces señalando que las relaciones industriales bajo este enfoque constituyen un subsistema social conformado por estructuras que constantemente reciben y reaccionan ante la influencia específica que sobre él son ejercidas. Posteriormente, tenemos el modelo cibernético y este modelo nos dice que que se trata de un complejo de actividades privadas y públicas que operan en un medio ambiente dominado por la preocupación de la distribución de las recompensas a los empleados por los servicios prestados y por las condiciones de trabajo en las que prestan tales servicios. También nos habla de la distribución de recompensas económicas, de la psicología de las psicológicas o sociales y de los procedimientos que intervienen en el proceso de determinación de las recompensas o de esos resultados. Vamos a analizar un poco este modelo porque cuando él habla de recompensas, no se habla simplemente de las recompensas que tienen que existir por las relaciones de trabajo. Y él hace referencia a que debe existir una equidad entre lo que se hace y lo que se percibe. Pero más allá de ello, también plantean que estas recompensas tienen que abordar otros aspectos y hace mención a la parte psicológica y a la parte social. Sí, habla también, obviamente, de los procedimientos que intervienen en los procesos para la determinación de las recompensas o de esos resultados. Y allí, pues, hay que acotar que cuando se refiere a los procedimientos que intervienen, es a todo lo que se estructura dentro de las políticas de las organizaciones con respecto a esa relación de trabajo, lo que prevalece con respecto, por ejemplo, a los beneficios, a las políticas que tienen con respecto a los beneficios que son adicionales al pago del trabajo que se le realiza al trabajador. Posteriormente, tenemos el proceso de relaciones industriales y aquí vamos a hablar de Holland y Jennings, quienes señalan, ¿sí?,
el notable crecimiento de las más importantes organizaciones laborales, especialmente de los sindicatos y de las asociaciones patronales, para poner así de relieve la complejidad e importancia que han alcanzado en la actualidad las relaciones, que han alcanzado las relaciones industriales o las relaciones laborales, tanto a nivel de planta como a nivel de la sociedad global. Y también lo que implica una exigencia de marcos conceptuales que ayuden a su análisis, estudio y comprensión. A comienzos al comienzo hablábamos de que el proceso de las relaciones industriales proviene sí, de una obra de especial relevancia que tuvieron los autores allí señalados y que titularon El proceso de las relaciones laborales. Estos comienzan señalando el notable crecimiento que tienen las organizaciones laborales, especialmente los sindicatos y habla también de las asociaciones patronales, para poner así en relieve la complejidad e importancia que han alcanzado en la actualidad, pues las relaciones, este tipo de relaciones, tanto a nivel de planta, como allí lo indica, como a nivel de la sociedad global. A raíz de ello, emerge entonces lo que ellos consideraron el modelo historicista. Y en este modelo plantea el protagonismo de dos actores principales, los ejecutivos y los ejecutores. Habla del desarrollo e importancia de sus roles y estatus. Habla de la presencia del Estado como tercer actor con mayor o menor rol en aspectos laborales y una normativa cambiante que surge a través de la interacción de los actores bajo la influencia de los contextos. Este modelo estudia las relaciones industriales de manera muy similar a como la estudió Dunlop en su modelo estructuralista. Ya, pues, considerando, sí, que mantiene las relaciones de trabajo como un proceso histórico regulado. Sus autores no, sus autores nos indican, ¿sí?, o nos recuerdan que toda disciplina se fundamenta siempre en un objeto formal, en una variable focal. Se ajusta no solamente la razón de existir, sino su mismo ser como disciplina, su estructura académica, el sentido y la orientación de su investigación, su enfoque general, aún el método en que se sustenta. Bien, en cuanto a las premisas del modelo, que, se tienen estas que yo acabé de mencionar, que hablan del protagonismo, del desarrollo y la importancia de los roles, de la presencia del Estado y de esa normativa que es cambiante y que surge a través de la interacción de los actores bajo la influencia del contexto. Y esto es fundamental en este modelo historicista. Esa normativa que va evolucionando y que va cambiando en la medida en que cambian los entornos y que surge también a través de esa interacción que existe entre los actores de esas relaciones industriales, pero bajo la influencia que tienen de los entornos. Nos conseguimos con el modelo marxista. Este modelo es denominado de esa manera porque él toca cuatro aspectos, que llaman a las ideas del marxismo. El primero, que es la totalidad, el cambio social, la práctica y la contradicción. Se le dice marxista a esa visión de relaciones industriales, considerando primero, con respecto a la totalidad, que por la cual en la cual se refiere a analizar la sociedad como un sistema, teniendo en cuenta previamente
la dimensión histórica de cualquier fenómeno que se busca analizar en ella. Habla del cambio social y esto se analiza según el autor, teniendo en cuenta la contradicción, porque siguiendo la perspectiva marxista, los diferentes fenómenos sociales se estudian actuando en direcciones opuestas. Con respecto a la práctica y a la contradicción, nos dice en la práctica que las decisiones provienen de un marco dado y transmitido por el pasado, ¿sí? O sea, como que van transmitiéndose o comunicándose, van evolucionando, mejor dicho. Eh, de un estado, no, de un tiempo a otro tiempo o de una época a una época. Allí pues entra la parte histórica también, pero esto no es de forma mecánica, ya que los hombres hacen su propia historia. Este modelo marxista de las relaciones industriales muestra que mientras la mayor parte de la sociedad conformada por personas sin propiedades importantes venden su trabajo para cubrir sus necesidades y dentro de la producción el excedente de dicha mercancía, o sea, el capitalista, por una parte, lo destina a la reinversión para mayores beneficios y por otra parte, lo toman las instituciones de acción colectiva, quienes igualmente desean apropiarse de los medios de producción. Y entonces allí, pues, hay como una crítica a la explotación laboral. Básicamente, este modelo nos ubica en ese contexto. El modelo pluralista, un cierto pragmatismo inicial en lugar del enunciado de un principio lógico deductivo. El desarrollo de postulados teóricos provenientes de categorías de análisis propuestas por Durkheim y por ideas provenientes de los trabajos de Sidney, una concepción pluralista y por ende no unitaria de los intereses y perspectivas de los empresarios y sindicatos. De esta forma se concibe el poder como disperso a través de los distintos grupos de interés. Una atención especial relativa a la negación colectiva como mecanismo esencial de interacción entre los actores. Por encima de los diversos intereses existe el interés público, cuyo guardián es el Estado, encargado de lograr un cierto equilibrio, impidiendo la hegemonía de un grupo sobre otro. Este enfoque, si bien puede presentar algunos puntos de contacto con el enfoque sistémico, se diferencia de este por su base epistemológica, sus antecedentes teóricos y sus enfoques empíricos. Los partidarios de este enfoque parten de la base de postulados que el estudio de las relaciones industriales debe tomar en cuenta su naturaleza conflictiva, originada en la contradicción de intereses y en la búsqueda de la satisfacción de objetivos que les son particulares. Bien, estos modelos nos ubican en un contexto de las relaciones industriales, en un contexto de evolución y de las visiones que se han tenido sobre cómo se deben mantener o cómo se deben interpretar las relaciones en el contexto de las organizaciones, independientemente de lo que su propia evolución nos señala, tenemos que advertir que se trata de una teoría, o sea, de un modelo teórico que nos ubica en la complejidad de los intereses de las partes que conforman una organización. Bien, con esta información que he compartido el día de hoy, pues les invito a que la adicionen al material que tienen en la plataforma para elaborar la actividad número 2
para dar cumplimiento a la evaluación del número 2. Ante las dudas, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma y con gusto, a la brevedad posible, daré respuesta a las mismas. Les deseo éxitos en el cumplimiento de cada una de las actividades y en la feliz culminación de esta unidad curricular. Hasta el próximo encuentro.